Estaba tenedor en Miapú, estaba General Aquino, ahí muy se afuera, Aquino Guá, Santa Clara Guá, Temi Huecuera, Opa de Tea de Maite y Corrieva, Ape un saco iba con Ñandate, Huejara Corte, Huejara Uber, hoy Siva, hoy Hernán, o San Diego, ahora vengo de Mocoy Sabino, había venido ahora. Ese es mi recoba que tenía, pues ya tengo que dejar a Sabina Velar, o a Roger Viestero, es la directora del regional, a Roger Viestero, que también nos acompaña hoy aquí. Bueno, nosotros estamos viviendo un nuevo tiempo, un tiempo muy interesante. Una cara con llegué Guaraní, Sierra Guaná, Ojo Cutima, Peco, Ojasa y Mima Peco, Oikeo, Obe, Arabia, Pube. Inante que página, Oikeo, Obe, Catúgina, Ateco, Tenepe, Abeba, Eñamon Barete, Apeana, Opa, Teva, Yamba, Oana, Peabe, Baewa, Sotepe. Acá nadie puede quedar afuera en este proceso. Todos somos muy importantes, que podamos cada uno de nosotros aportar algo. Opa Betea, Yepemo, ahorita aprenda que usted me lleva haciendo a mi te, me estábamos muy respetables a Seno Manaja Sibeta, Najane, Catuberi, Mejavier y Yapo, a Repetino Cotembia Poguazube. Es una especie de convocatoria, una especie de llamado a todos a hacer un esfuerzo para darle un sitial más importante, más relevante al Guaraní. Todo este tiempo ha sido un tiempo de luchar contra corrientes. Muchas veces lo que hoy el Guaraní tiene no fue precisamente por una concesión graciosa, y a veces las autoridades que dijeron, ya sabe, lo hacen en tema, que yo veía poco, ya posea, a mí va a picotear y me estaba viendo. Nosotros mismos somos una experiencia muy importante en la historia del Paraguay, lo que hace al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que significó arremangarnos y llegar acá a Santa Clara, a dejar a Camel Guaponá, sea algo que se ve. Y que tú viste que está de aquí, no se está y veces. Y vinimos acá, empezamos a trabajar con ella. Esta ruta que ahora faltaba, no era siquiera faltada. Recuerdo que la primera colación hicimos allí frente a la capilla, en la esquina, y una cantidad de gente. Habíamos venido con el profesor Carlos Cleto Cañete, y justo pasó lo que le pasó acá a ustedes esta mañana. Oye, pues no la, y Cacua, oye, muy bien, a ver esa área, de todo, asado, la primera promoción. Y estábamos sentados en la mesa, frente a nosotros estaba el país. Aparte, oye, pues no nos endula Aratiri, Osunu, Auki, Otiquitiqui, más, o sea, señores del país. Ya jamás hago años que no me voy a los jóvenes. Pero quedó la sensación de una primera. ¿Qué año fue, profesora? Primera. Antes ya veo, se sacamos la gente de Vina. 1995. Bueno, prácticamente son 30 años, ¿sí? De haber empezado acá con mucha gente, y hoy continúan ustedes los que están estudiando. Yo creo que ese trabajo es muy importante. Nosotros conseguimos mantener este curso, siempre tuvo su gente. Yo tengo que reconocerle, esa la voy a dejar a Carmen Caballero, que nunca jamás dejó de poner interés y de realizar sus actividades, aunque sea con 4, con 5, con 10 alumnos. Pero la regional nunca paró. Cada año tuvimos siempre nuestros egresados acá. Y estoy seguro que la mayoría sigue trabajando. Yo sé que hay mucha gente que ya inclusive está jubilada de esas primeras promociones.
me acuerdo acá del profesor Macedo, su señora, una muy importante cantidad de personas que ya pasaron. Apeando que y poner pisajape ya se sacó a mí o para vetea. Ustedes que están estudiando ahora, a lo mejor están pensando, nosotros estamos empezando, pero no, hay 30 años de historia ya recorrida, ya producida acá, y que de todas maneras ayudó que en toda la zona pudiésemos nosotros contar con profesores de guaraní, que inclusive en muchos casos empezaron a trabajar hasta en las escuelas, en la ausencia de profesores para la escolar básica, inclusive en forma alternativa. Forma parte de ese proceso que estamos hablando. Pero si miramos 30 años atrás y acá a lo mejor había 20, 30, 40 egresados, miramos hoy ahora y probablemente pasamos más de 500, 600 y mucho más. Entonces eso indica de que hay primero que nada gente que quiere estudiar. Ahí está oñi morando sea, también voy a luego a ver oñi morando que copete. Muchas de estas veces acá el profesor Ferreira fue muy partícipe de ese proceso. Que oñi pino Javi o Hugo Abe oye Pitazomo dejar a Kame Kirge a gente que está en dejar a Surma a Beyú a Peco Abe a Ambueva. Bueno, si hago un poco esta mirada hacia atrás y ponernos acá en el presente y mirar hacia adelante, 30 años atrás y un poco más, 1992, el guaraní ni siquiera era idioma oficial, pasó a ser idioma oficial en la constitución que hoy tenemos. Y otra cosa más, empezamos desde entonces a trabajar por otro sueño muy grande, que era posesionar al guaraní dentro de la región, y dentro de eso siempre tomar como epicentro al Paraguay. Apeguajina, Apeguajanina, Iñasay, Ambué de Tanga, llevan a Pe Oñeñe Ebejape, Oye Saramo Ebejape, o Ape Goñaneretama. Entonces por allí empezó también un proceso de interrelacionamiento muy importante con los hermanos argentinos, brasileños, con los uruguayos, también con los bolivianos. Hoy nosotros tenemos conformada una importante red que estamos trabajando, como les decía, muchas veces un trabajo relativamente sencillo, sin muchas complicaciones, pero otras veces siempre pueden aparecer algunos inconvenientes, y allí es donde nosotros tuvimos y tenemos que siempre ser inteligentes y encontrar una salida, siempre una salida a favor del guaraní, que es lo que siempre nos movió también. Tan importante el trabajo de nuestra querida embojada María Gloria Pereira, que hasta hace poquito lideró, y gracias a ella existe este programa nacional que se llama Ñevi. Es la primera vez que se hace algo como esto en Paraguay. Entonces, si ella dijo, yo le pido disculpas, pero si nadie dijo eso, yo quiero que le demos un aplauso a la profesora María Gloria por este hecho que es histórico. La profesora tiene una larguísima trayectoria, extraordinaria trayectoria en la promoción, en la difusión de lo que es el idioma guaraní, lo que es la cultura, y dentro de eso algo que mencionó muy importante, la condición que tiene ella de escritora. Por ejemplo, dentro de esto nuevo, que cuando uno habla de la actualidad guaraní, uno se va a encontrar con, por ejemplo, obras de autores internacionales traducidas al guaraní, y ella es nada más y nada menos que la responsable de la traducción al guaraní de la famosa Mafalda, de la obra que conocemos como Mafalda, de la autoría de Quino, un autor argentino. Entonces, miramos y vamos a encontrar que 30 años atrás no había eso, hoy tenemos. Y con eso varias otras obras, que estoy poniendo una de ejemplo.
Hoy también está acá con nosotros en la mesa el ingeniero Gaspar, y él le va a plantear algo que para mucha gente a lo mejor era imposible. Era imposible 30 años atrás pensar en Internet. Pero después llegó Internet y entramos forzados a Internet. Y bueno, hoy ya estamos adentro y allí aparece un nuevo marco de acciones que muchas veces se desarrollan lícitamente y otras veces entran en el campo de la irregularidad, de la ilegalidad. Y él nos va a plantear cómo hacer para sobrevivir en ese mundo, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a vivir en ese mundo. Se mandó hace ahora era un celular, es un Nokia 300, y le digo, mamá, ¿a dónde puedo acotar y purujas? No, vean, no, tiene quase viva o pigo bastante, bueno, en más de tiempo que yo hice, ¿verdad? De por eso, no, pero sé que también a mí va a ver. Y pasó un tiempo, y nunca olvido que un día me llama y me dice, che, ¿para qué era esto que está acá? A pigo esa mía, o uma de mando de obvio vaya. O pigo esa mía, mi programa Facebook. Ayer por el cama, yo como de Facebook. Antes no que está Facebook, diga yo no que está yo aquí. Bueno, a lo que quiero llegar es que todo aquello que en algún momento representó una dificultad o parecía un enorme desafío, una aventura imposible, bueno, todo el mundo entró allí. Y hoy, ¿a quién le vamos a encontrar? Le vamos a encontrar a todo el mundo. Una criatura que nace hoy, hasta para hacerle callarse le da el celular. Así no merece toquini. Y yo estoy calculando, de aquí a un cierto tiempo, a lo mejor la criatura ya nace con un celular en la mano, ¿verdad? Eso no ya está faltando ahora, por como ha oído, que poco hay más oído de. Bueno, y eso es lo que yo creo que tenemos que ir pensando. Les quiero mostrar acá algo que empezamos nosotros tímidamente. Yo se lo voy a contar simplemente por aquello de Mindo y Guaya Peguaná. 2007 era el año en que, de casualidad, a pesar de sábado que jarebe, se adecuaban al Curipetí, Arandu Saucaca, Aru, Facultad Politécnica. Muy bien, se nace saca por ahí, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, nace mando a por ahí, se esperamos vaya hay que muy ver el cajabe navegador de la ciudad, muy ver contenido a esa cultura directo en primer lugar, no sé si Wikipedia. Apenas hay que ver a YouTube, al Bimbo de mí, más o menos inclusive era casi esta hora. Yo recuerdo que media hora antes yo terminé de escribir en 10 líneas un caso sobre Hora. A ese de antojo, ¿verdad? Y cuál va a enseñarnos en mi barrio. Y entonces yo digo, ¿será que yo este cuento no puedo poner en Wikipedia? Yo ya era editor de Wikipedia, ¿verdad? Lo usaba mucho en ese tiempo, era lo único que había, ¿verdad? Y era la diferencia entre tener que dar 10 pasos hasta un libro que tenía allí y estaba acá frente a la computadora, manapeo batata, psicoapereco. Entonces, hago yo la prueba, entro en la página de edición, copio y pego. Le pongo el título, le doy enter y ya no me quedé porque estaba apurado, tenía que ir a tomar un examen, sábado de tarde. Y la siguiente semana vuelvo a entrar y al entrar allí, ahí llegan la gente de repatriación que hago. Dije porque te sube con mañana. Adelante. Bueno, esta es la profesora con su grupo de profesores también. Esta es la profesora Felicia, nuestra directora de repatriación. Bienvenido. Bueno, y entonces les decía, de pura casualidad, yo entro, casualmente otra vez digo, el sábado siguiente, intento buscar lo que estaba buscando, y luego intenté ver si lo que yo puse quedó o no. Entonces yo escribo el nombre del caso y me responde Wikipedia, la información que usted está buscando no existe en Wikipedia.
Toma, y que otra vez, ya puede ir, ya estamos, a veces se ve Huitamba, vuelvo a abrir la página, copio y pego, le pongo el gran título y le doy el clic y se va. Pero me quedé y seguramente 2 minutos después yo recibo un correo. En el correo la persona que me escribía, yo me di cuenta que yo decía, hay castellano, hay castellano, había sido que después ya me enteré, esta persona se comunicó conmigo usando un traductor que ya tenía cuando hizo Google. Entonces, me decía más o menos, me decía, parece que usted está queriendo editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y allí me pone, se trata, según creo, de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar, soy editor de Wikipedia. Y terminaba ese cortito, firmaba Hugo, que es un nombre tan común, Hugo, .arg. Y yo relacioné ARG, de entrada yo dije Argentina, ¿verdad? Eso más con la firma, Hugo.arg. Le respondo yo, le digo, estimado Hugo, efectivamente se trata de guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor, en fin. Lo que estoy tratando de publicar es un cuento ingenuo, inocente, sobre fantasmas. Y me pone muy contento, me voy por hacer mentira. Me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude a posible la mensaje. Al rato un poco ahí dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no soy latinoamericano, yo vivo en un país muy lejano al suyo. Ahí llegó la profesora Francisca de Sobreda. A ver, ¿quién puede dejar adelante? Puede dejar a Francisca o a Sobreda. Ahí ya muy bien, bueno, entonces le escribo eso y él me dice eso, ¿verdad? No soy de América, no soy argentino, yo vivo en un país muy distante, yo vivo en Lituania, acá cerca de Rusia. Y mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Entonces me dice allí, envíenme un archivo adjunto con la traducción al castellano del cuento. Yo hice en guaraní, hago una rápida y le envío. Y recibo otra como respuesta, bueno, salga e ingrese dentro de 5 minutos. Salí, esperé los 5 minutos, hay que o sea, ya Yukuma, o iba a beber el caso por áreas de baja, como anga para mover, por ahí, anga, pero ya estaba la página editada. Y entonces yo me pongo muy contento, obviamente yo lo que quería poner era un cuento. Y bueno, dejé pasar, le agradecí mucho. Fue un sábado, domingo, lunes, martes. Y tenía un horario medio complicado, aunque yo normalmente a esa hora todavía empiezo recién a hacer las cosas entre las 10:30 y las 11 de la noche, ¿verdad? Entonces, ese martes me escribe otra vez. Pero él, yo ya no le dije nada, seguro que usamos muy seguro y bebé. Y me dice, si tiene otros 2 cuentos, envíeme con la traducción. Ambos a llegar, salga, entre, hay que llegar más, hojas, pues no. Habían 2 de Pora y 1 de Luisón. Y después, martes, jueves, miércoles, jueves, me escribe otra vez, y allí ya me pidió 3. Hacían la casa de Huipá, ya, que el tuyo se le costaba, acá está ciudad. Vuelve a publicar y ya eran 6. Y después pasó, eso fue jueves, viernes, sábado. El martes siguiente él me escribe y me dice, le quiero pedir un favor, a mí me gusta el guaraní, pero yo no entiendo, yo no hablo, pero me gusta, me decía. Y esa historia está en Wikipedia, cualquiera de ustedes puede leer después. Y entonces me dice, le pido que me haga sus revoluciones en forma bilingüe. Entonces, ahí en la ciudad, ahí se va muy y quiere hola. Sarunas, Coape, aquí, Arajacandé, te envío, Cocoatiá, este papel, pesa ambas. Ustedes no van a creer que pasaron 3 o 4 días, me vuelve a escribir y me escribió en guaraní. Como iba a decir, esa va David, Coape, Arajacandé, Coa Mañamina, hoy Ponapa. Y era la cuestión de, al escribirme me decía, si yo cometo un error,
en la sintaxis, que yo sé que cometo error, me decía él, muy, muy inteligente muchacho, corríjame, que yo voy a hacer los ajustes. Y fue una cosa increíble, se olvidó el castellano, él me escribía guaraní. Y yo más sorprendido que nunca le digo, ¿cómo estás haciendo? Si vos me dijiste que ni siquiera hablaba castellano, me dijiste que tampoco hablaba guaraní. Y me dice, lo que usted ve, eso que vemos allí, por detrás son ecuaciones, son fórmulas. Y yo soy especialista en esas fórmulas, me dice. Entonces yo quedé sorprendido y era cada vez que le mandaba, yo decía que más o menos apretaba así, aquí te envío para darle a apretar allí, ya no sé más, yo la guaraní me pega. Quedé, pero impactado. Comenzamos allí el proceso y era una forma muy simpática, era que él me decía, tenemos que, pues, se la yapona, pues a ese tenemos que. Entonces empezamos, quiero traducir Wikipedia al guaraní. Para mí, le digo yo, mira que yo no entiendo nada, yo soy profesor acá, pero de computadora nada, de informática nada, internet mucho menos, le digo. Y bueno, yo le iba a ir ayudando. Y la cosa fue fácil cuando me dijo, ¿cómo podemos decir portada? ¿Cómo podemos decir página en edición? ¿Cómo podemos decir archivo? De por acá vas a subir. ¿Cómo podemos? Y allí me planteó, ¿cómo podemos decir Wikipedia en guaraní? Pero tiene que sonar a Wikipedia, pero de acuerdo a la fonética de su idioma. Entonces yo le digo, en guaraní la W no hay, que tener la B corta, vamos a usar la B corta, la I, la K, tenemos la I también, y la D. Entonces le digo, en vez de la D vamos a usar otra, vamos a usar, y le di una serie de opciones, me dijo, vamos a quedarnos con la T, Wiki, perdón, con la P, y Wikipedia, T, y para ponerle digamos, una identidad guaraní le pusimos la A nasal. Pero estaba Wikipetame, y bueno, que no me acuerdo más que decía la enciclopedia con la información libre, más o menos así. Bueno, le hice todo y empezó. Era fácil porque era 5 por día, a las 11 de la noche, 11 y día ya por Pama, a las camas, pero pinte con el Perú, después ya fueron 20, después 30, una noche me manda 50, a meterse con el bebé, y otra vez me manda 200, pues voy a darse con el baite hasta el otro día, ¿verdad? Ambos a saber, lo que sí que más o menos entre noviembre del 2007 hasta mediados de enero, en total, llegué a hacer 37.000 traducciones, que están registradas acá. Y con eso sale Wikipedia, y me dice él, porque a la vez de hacer la traducción era cargar información. Comenzamos a cargar todo lo que había sobre cultura, sobre lengua, pero en guaraní. En ningún momento él dijo, vamos a ser bilingüe. Él lo que quería era Wikipedia en guaraní, como una especie de experimento. El que va a entrar tiene que saber guaraní. De cuando hablamos castellano, el que reíta. Y cuando hablamos inglés, de cuando guaraní, el que reíta. Guaraní, y cuando. Entonces, en esa condición empezamos ya más o menos el 20 de enero de 2008, 2021, él me envía un mensaje y me dice textualmente, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir todos. Pero el guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia guaraní, 60 páginas. Fue una cosa impresionante, ¿verdad? Yo no sabía qué decirle. Al punto que desde un comienzo le pregunté si eso tenía algún tipo de costo. Pues si es la vida ese problema, ¿no? Entonces le digo, ya te aviso, si yo tengo que pagar algo, avísame con tiempo para saber cuánto, le digo. Y terminó ese proceso y yo le vuelvo a preguntar a él, ¿cuánto te debemos? No, esto es Wikipedia, acá se colabora, no se cobra nada. Pasaron unos días y él me escribe, yo ya me olvidé del tema, ¿verdad? Y él me escribe, tipo broma y en serio, me dice, ya sé cómo me puede pagar, a ver si monté. Y le digo yo, ¿cómo? Le digo, y yo quiero tomar tereré. Entonces yo, obviamente entendí el mensaje, salí de acá con Sabina, fuimos a Luque, buscamos un lindo equipo de tereré, porque era tereré y mate, los dos, y conseguimos 7 kilos de hierba, que cuando intentamos enviar por la agencia de viaje, ninguna quiso llevar por la hierba prohibida. Entonces tuve que ir hasta el Ministerio de Relaciones
y conseguí que se envíe a través de la valija diplomática. Y ustedes le van a ver allí en la foto de la derecha, este es Aruna Sindus con sus 17 años tomando tereré, pero en mate. Ahora ya vi la guamba, pero la caguaba ya. Pero me hace una salvedad, estoy tomando tereré a 20 grados bajo cero. Porque esa es la temperatura por medio de allá, pues normal para ellos. A 20 grados bajo cero, tomó guamba. Bueno, esto es un recuerdo que quedó de él. Continuamos hasta ahora y allí está tomando tereré. Tiene una hermana que se llama Victoria. Él es editor, uno de los editores iniciales de Wikipedia a nivel internacional, y es el editor oficial de Wikipedia, la enciclopedia guaraní. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos desde entonces hasta ahora con él? Conseguimos que hoy nosotros podamos tener en este momento 6.000 publicaciones tenemos en este momento. 6.000 páginas, ya es un libro, Ana Musumona, ¿verdad? De lo que era 60, casi 6.000 páginas hay ahora. Y entonces, cuando llegamos allí a enero, yo pensé que todo se acabó. Y pasó un tiempito, no me escribió más, todo contento, me mostró la foto, ya estaba tomando tereré, en fin. Y después me dice, bueno, ahora tenemos, y siempre la tenemos, siempre había la que quiere. Entonces, tenemos que empezar otra etapa. ¿Y qué etapa, le digo? Y me dice, Wikipedia Internacional. Y era ese clásico correo, ida y vuelta. Una, 3, 4 líneas, yo le escribía, él me escribía, ¿verdad? Y me dice, tenemos que hacer traducciones de temas internacionales. Y allí yo le digo, va a ser siempre dentro de mis posibilidades, porque mi tiempo es el problema. No me comprometa mucho, pero algo vamos a hacerle. Y bueno, con algo vamos a empezar. Y le digo yo, como no entiendo esto, decime con quién podemos empezar. Y él me dice sobre la marcha, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada en Internet? 2008. 30 a 40 millones de personas por día lo buscan a este señor, me dice. Y me ponía así en una circunstancia que no me decía todavía quién era, por Andorra, así quién es. Y me dice John Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando me dijo John Lennon, comencé a buscar, porque uno pues no puede usar información ajena acá. Yo tuve que armar mi propio texto en español, ¿verdad? Tomando varias fuentes, inclusive la que yo tenía, armar mi texto en español y luego hacer la traducción. Y consecuencia de eso es lo que ustedes van a encontrar como el primer artículo internacional publicado que fue publicado en Wikipedia en español, ¿verdad? Y acá vamos a ver un ratito, ahí está. Es John Lennon, bebé de Sata Super, la foto de él fue puesta por Aruna Sindus, totalmente en guaraní. Esto que ustedes ven allí, página de Oñemos Asada, pues, APP Sata Umi, Vagina Joví, Oñemos Sabi Joviva. De estas fechas, por ejemplo, ustedes ya van a encontrar referencias en guaraní. Allí, por ejemplo, datos sobre el 9 de octubre. Hay, por ejemplo, ya hay datos sobre Inglaterra. Hay datos sobre Ñona y no, ahora pues vamos con la Segunda Guerra Mundial. Pepe Yuruta más guaraní. Bueno, y esto que está en color rojo es lo que todavía no tenemos. Al menos pues ya posea, vamos a hacer una tecoteña y cucuetereña y mamá. Esto permite una permanente reedición. Yo puedo poner 5 líneas, 10 líneas y después yo digo, voy a aumentar más. Solamente que en este caso comenzó a traer a otra gente. Por medio está un colaborador que es una maravilla en guaraní, vive en Brasil. Está otro que es argentino. Y acá también están ya en este momento más personas colaborando. Eso se le pasa a él y me vuelve a pasar a mí para verificar los datos. Una vez que los datos están correctos, yo no hago ninguna otra corrección más que verificar fechas, nombres completos, si el acontecimiento ocurrió o no ocurrió, etc. Y una vez que le damos la aprobación, él se encarga de publicar esto, ¿verdad? Bueno, este es un primer caso. Yo les invito a ustedes
como esta es la intención de esto, es hablar de la actualidad, y yo les decía, ustedes pueden entrar en este proceso, en este tiempo. Si ustedes escriben la historia de la escuela, la historia de la plaza, la historia de General Aquino, la historia de Santa Clara, la historia de Soré, la historia de repatriación, esto se les va a publicar y van a aparecer sus nombres. Allí donde dice Ojai, en este caso está el mío, ¿verdad? Pero puede aparecer el de ustedes, puede aparecer sus nombres si lo hacen de a dos, de a tres o en grupos. Entonces acá hay en este momento varios trabajos muy interesantes que se hicieron hasta ahora. Este es el proceso. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, a ver un ratito, acá les voy a mostrar. Pero es siempre ahí sobre la hora. Él se enteró, no sé cómo, que Mario Vargas Llosa iba a ser el premio Nobel. Y más o menos 15 minutos antes me escribe y me dice: Vargas Llosa va a ser dentro de un momento mencionado como el nuevo premio Nobel. Necesitamos urgentemente algo de él en guaraní para Wikipedia. Entonces sobre la marcha yo escribo la biografía de Vargas Llosa, y esto me llevó más o menos 10 minutos, pues jugar toda habla. Acá pasé todas las pruebas había por haber, de velocidad increíble, ¿verdad? Y bueno, y apareció esto como obra de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Tienen ustedes acá toda su... e inclusive ya después conseguí traducir uno de sus cuentos al guaraní. El primer cuento que él escribió en 1962 se llama La ciudad y los perros. Apenas vamos a guaraní en un fragmento que es esto que ustedes van a ver acá. Toda esta parte de La ciudad y los perros de Vargas Llosa también hoy está en Wikipedia. Pero así como podemos buscar a gente, digamos, de otros países, nosotros podemos poner acá a cualquier autor nacional. Uno de ellos, el último que falleció siendo un gran artista, don Tito Acuña. Y de don Tito Acuña hicimos también su biografía, está publicada en guaraní, ¿verdad? Ustedes siempre van a ver allí lo que está en azul, es lo que ya existe información. Lo que queda en rojo es lo que hay que agregar. Acá, por ejemplo, están mencionados Juan Carlos Oviedo, Rolando Ojeda, que de esto todavía no hay información. Pero, ¿qué hace Wikipedia? Chupa estos nombres y dice: de esto todavía no hay, marca en rojo. Entonces allí es donde ustedes, cualquiera de ustedes que quiera hacer este trabajo, hace una traducción y directamente hay un correo de él que le vamos a pasar a través de acá de sus profesores, de su profesora, para que ustedes, siempre y cuando quieran colaborar, puedan colaborar allí. En algún momento era la cuestión, ¿qué más podemos encontrar? Y lo que ustedes quieran, podemos hablar del Mbeyú, y el Mbeyú está acá en guaraní. Entonces yo le doy un clic acá, y esto me lleva allí con la foto de un Mbeyú, ¿verdad? Ya está, esto es que se habla del corpus, ¿verdad? De un contenido de información totalmente guaraní. Son 6.000 páginas que están en guaraní disponibles para todos. Que esto, si alguien dice: yo no estoy de acuerdo con esta parte, envía, y si es que la información que dice esa persona es correcta, automáticamente actualizamos dentro de un marco de una objetividad impresionante. Eso. Bueno, esto es por un lado. Esto es algo que hoy nosotros disponemos. Antes invitar a ese veo inglés, no hay francés, no hay alemán, ¿qué es lo otro que creo que es importante siempre recordar? Que también hoy en día, de una manera ya que iba a decir de una manera llamativa, hay, según la UNESCO, más de 6.000 lenguas en el mundo. 6.000. Y Wikipedia, con todas sus luces y sus sombras, es la enciclopedia más usada por mucha gente. En muchos lugares la gente eso toma como una referencia. No digo que es absoluta, pero para muchos en una urgencia es un elemento interesante. Y Wikipedia apenas se tradujo a casi 400 idiomas. De las 6.000 lenguas que existen en el mundo, solamente 400 tienen su versión propia. Y una de ellas es el guaraní. Hoy tenemos Wikipedia allí. Bueno, y el otro que les voy a mostrar también surgió así por una casualidad.
Lo de Wikipedia 2007, 2008 se cierra y de allí hasta ahora seguimos cargando información. ¿Cuál es el otro? El que en algún momento una empresa muy grande, que acá seguramente el ingeniero va a poder decirnos si es así o no, pero la empresa Firefox tiene uno de los navegadores más usados. Para algunos, inclusive en muchos lugares del mundo, es el más usado. Para nosotros acá fue el caso de Google o Google, ¿verdad? Bueno, y esto tiene una versión que en el año, fueron 3 años, en el año 2013 empezamos y para el año 2016 terminamos. Acá se tradujeron 67.000 palabras, bueno, en realidad términos así bien puntuales, no son términos ambiguos. Eso tratamos de evitar para que no se generen confusiones en el usuario. Por eso Firefox tiene inclusive un diccionario incluido. Para aquel que tenga una duda, entra y verifica qué significa esto, le da un clic y automáticamente le lleva. Esto es la traducción final de Firefox, totalmente en guaraní. Firefox es más exquisito que Wikipedia. Firefox tiene 109 idiomas, nada más. En todo el mundo, de las 6.000 lenguas, 109 idiomas tienen su versión propia de Firefox. Fire, fuego, Fox, zorro, aguaratata. Es el nombre que la empresa Mozilla aceptó para denominar a la versión guaraní. La versión guaraní se llama aguaratata, ¿verdad? Y esto es todo lo que ven acá. Esto se actualiza casi cada semana, cada 15 días. Y quedó un compañero nuestro del equipo, que es el profesor Abelardo Rodríguez, que apenas hay algo nuevo que introduce Mozilla, él tiene que actualizar automáticamente. Y la versión guaraní es la más actualizada de todas las versiones que tiene Firefox. 99,7% se tradujo. El 0,3% restante es lo que Mozilla dijo que solamente iba a permanecer en inglés, que eso no se podía traducir. En síntesis, se tradujo todo. La otra cosa importante, gracias a Wikipedia y gracias a Firefox, nosotros tenemos acá algo muy interesante. Nos preguntaron, por ejemplo, tenemos el caso de la G, con la nasalidad, con la tilde que corre, no el sombrerito chino, y la misma cosa nuestras vocales nasales, todas de la manera que correctamente deben ser tildadas allí. Bueno, eso al intermediar estas dos potentes empresas, porque son empresas, tanto en el caso de Wikipedia como en este caso concreto de Mozilla, ellos ¿qué es lo que hicieron? Introdujeron estos tipos que son guaraní. Y quiero llegar al tercero, no quiero cansarles mucho, pero esto es parte de la actualidad. Nosotros no tenemos que perder de vista que vivimos hoy en dos mundos. Un mundo presencial como este, pero yo les aseguro que mientras yo estoy hablando mucho, ustedes están mirando su celular, están viendo quién le escribió en Facebook, qué pasó ayer, están revisando, están leyendo noticias en un diario, y se calcula aproximadamente que hay gente que pasa la mitad de su vida en el mundo virtual. Desarrolla toda una vivencia virtual, expuesta a todo tipo de circunstancias, buenas y malas, ¿verdad? Y bueno, entonces acá llegamos al tercer elemento para mí muy importante. Hay mucho más, claro, pero estoy poniendo, hermanos, que están en línea y lo que por la experiencia de mucha gente que entiende el tema me dice son los más requeridos. Bueno, y es el caso de, que fue Carlos Fe, pero él es uno de los responsables. Había empezado, pero ya no me dio el juego para esto. Y se quedó el profesor Ferreira y con él están Diego, que iba a venir por acá, no sé si vino, y está también Lilian Aliente y no recuerdo quién más. Lo que sí que son 5. Y hicieron esta experiencia tan interesante que es el traductor. A ver, un poquito acá. Y el traductor que ustedes entran allí y escriben traductor. Traductor. Bueno, pero vamos a ponerle guaraní. Dice guaraní español, acá. Guaraní español. Ustedes entran allí y acá lo único que tienen que hacer es ubicar guaraní. Acá. Ya puse
sea, el idioma nativo, y vamos a suponer de acá, Santa Clara, Boticurú, Temita, Cuñaí, ojo, yo que avión, directamente ojo, España, o allí Madrid, a veces no hay una miserable palabra castellano. ¿Cómo no? No es solamente de acá, en cualquier lugar del país va a ocurrir eso, ¿verdad? Entonces, ese Mitaí tiene su celular, o tiene una notebook, o tiene una tablet, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Yo voy a crear acá, estoy usando en estos días por una cuestión así práctica, no cuesta mucho, no tengo que andar buscando tildes nasales y compañía acá. Yo puedo escribir acá, yo voy a ni hablar de naña y este es en castellano, a mí me España, ¿verdad? Se está a Nigel Casero, a ese miembro Pepe Guape. Entonces yo le pongo a alguien, le escribo esto, P. Yagua Joven. ¿Y qué hace el traductor? Perdón, no completo, acá, Joven, ahí. ¿Y qué me tradujo? El perro azul. Con la opción de que yo le apriete acá el parlante. Este no tiene sonido. El perro azul. El perro azul. No hace falta que yo hable castellano, este ya habla por mí. Pero vamos a suponer que de allí yo hice una escala nomás en Madrid y al final voy a parar a Nueva York. Y entonces allí me encontré con el inglés. ¿Cómo es el inglés? Acá está, inglés. ¿Y qué hace él? Automáticamente, y yo ya le puedo hacer escuchar al yankee de allá. The blue dog. The blue dog. The blue Entonces dog. tenemos que agradecerle al profesor Carlos Ferreira y a su equipo, un trabajo. Bueno, sabemos tu chaveta cabaña. Perfecto. Bueno, ya vamos a suponer que de allí nomás se nos ocurra ir a parar, por ejemplo, a China, ¿verdad? A China. La China porque tú ya a la China, ¿verdad? Bueno, y allí está entonces ya Peña Guajobú escrito en chino, inclusive podemos escuchar cómo se dice Peña Guajobú en chino. Nanto. 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 Y de allí podemos irnos a Francia, y en Francia podemos ver cómo se dice Peña Guajobú en francés. Le chien bleu. Le chien bleu. Y de vuelta acá nos quedamos un ratito en el Brasil, ¿verdad? Y entonces vamos a buscar acá portugués. Y allí está. O cachorro azul. O cachorro azul. Espectacular. Entonces merece un aplauso para el profesor Ferreira, que no sé por dónde. A propósito se fue. A propósito. Bueno, estos son los intentos que nosotros hoy tenemos cuando hablamos de lo que es la presencia de un guaraní vivo, que hoy en día llama la atención de tanta gente, que se enseña en varias universidades importantes del mundo, que aquí entró con fuerza, que inclusive es un idioma requerido hoy por el CONES, por la ANEAES, dentro del proceso de acreditación y de habilitación en el caso del CONES. Esa es una cuestión importante. Para cerrar, quiero hacerles escuchar justamente acá de la ciudad de Luque, de la profesora María Gloria, un trabajo que hizo una profesora increíble. Y cuando se le hizo escuchar esto al autor, se puso muy contento. Yo tengo inclusive, lastimosamente no traje no a mi equipo y no le iba a hacer escuchar la voz de él, de Luis Fonsi. Él le escribió Despacito, y entonces acá la profesora ni corta ni perezosa tradujo al guaraní. Y como el colegio tiene de todo, el colegio Arambé, el Horizonte. Entonces, ¿qué es lo que hicieron allí? Se juntaron estos Mitaí. Esto todavía no es. Hola, confianza. No, que se apuesta un poco de paciencia, un poco de propaganda, y allí estamos.
aprenden jugando, lo que decía la profesora hace un rato, entretenido, y se puede enseñar guaraní con esto, ¿verdad? Sin tener que complicarnos mucho la vida. Aparte de eso, dos y termino. Es solamente para que vean ustedes esto que me llamó también la atención. Sí, y esta casi igual. Vamos a un poquito si sale. Ya, el que está viendo mi hijo, por ahí, ambué, te está me guamba, y sabe que guaraní mía, escuchen un poquitito esto, una partecita nada más. Otro ritmo y se dan cuenta, el guaraní está por medio. Y quiero terminar con esto que causó una enorme alegría a más de uno. De una manera totalmente increíble, uno de los más grandes cantantes, en español sobre todo, un día dice que viajando, él fue escuchando música durante el vuelo y escucha una canción. Y esa canción no se le borró, se le quedó en la cabeza. A ver, cojar, yo por andú, ni un güera, ni un vapoa, es por andú, va epa, me la peba, o güeruy que se vea, tu calle que se vea, y hasta que un día llegó uno de los muchachos que estaban con él y le trae la canción y él dice esta vez, pero se quedó con el problema. Hoy en día nadie saca el juego. ¿En qué idioma habla? ¿Qué es lo que dice? Pues, tiene que ser algo lindo, porque se me pegó, decía. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él acá un ratito el día que estuvo por Paraguay y él nos dijo, quedé impresionado, se me pegó, no sé con qué, parecía que con cemento me pegaron esa canción en la mente, decía. Y entonces averiguan y le dicen que guaraní. Y él urgentemente dice, ¿quién lo puede traducir? Como él está en Barcelona y cerquita allí estaba cuando hizo el doctor Rubén Barillo Saguer, embajador paraguayo en Francia, le piden a Barillo Saguer y Barillo Saguer le traduce. Y él queda embelesado más que nunca, dice, no estaba equivocado. Nunca escuché una canción tan linda como esta. ¿Y qué hace Joan Manuel Serrat, que de él estoy hablando? Comenzó a cantar en todos sus conciertos y metió en todos los discos Chepe Kazumi. Y escúchenle a él cómo pronuncia muy bien guaraní, porque él aprendió la letra en guaraní y en la segunda parte canta en español, la versión que le tradujo el doctor Rubén Barillo Saguer. Escuchen un poquitito y con eso termino. Django, y viaja donde necesites a un precio económico. Disfruta. Chepe Kazumi, bebe vai kue, se huerejo, ovande angue, cada pyhari, se queda oyu, holo hai, ayu pyhapy.
Janeiro e sinteie dai vive Ahora esta parte en castellano. amanecer como sombra voy caminando a solas con mi soledad. Mis ojos padecen al mirar la casa donde ya no está. Corazón transido que me mancha el pecho y me hace sollozar. Pequeña torcaz, porque no querías que te acariciase el pelo y la piel, a darme consuelo, como sabes tú, alivia esta pena que me estruja el alma, se pica su Un dato nomás, allí en la última parte, en la versión original, dice pequeña torcaza, y él optó por decir bien. La última letra final, él le sonó más, el guaraní decía, que probó en una o dos ocasiones, pero que no era lo mismo. Entonces, él, por su ya disposición, cambió la última parte, en vez de decir pequeña torcaza, dice Bueno, esto es lo que yo quería presentarle como parte de lo que hoy tenemos dentro de este tiempo. Independientemente de que ya sabemos que están las escuelas, que hay libros, que hay una cantidad de gente que estudia, que vivimos así un espacio muy interesante, que falta, pero que también tiene una proyección internacional muy importante. Parte de eso es lo que quise presentarle acá. Ahora, el tema del PM, ya se ha